Bienvenidos nuevamente a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Le damos la más cordial de las bienvenidas y gracias por permitirnos entrar, ¿verdad?, a la comunidad de su casa. En este caso, si usted está allí con su familia, es una grande bendición. Agradecemos de antemano, primeramente, a todo el personal aquí de Canal 38, su canal cristiano, y agradecemos también, ¿verdad?, a nuestro Dios por permitirnos más que nada la vida, la salud, el bienestar de estar todavía con esta oportunidad de estar aquí en este canal, donde es un canal de bendición y un medio, ¿verdad?, de motivación, de que la familia siga caminando, siga unida. Me honro nuevamente, ¿verdad?, en este día de tener como compañero aquí a mi hermano pastor y maestro también, y ahora también pues pronto ya doctor, nuestro hermano Armando Acosta, del cual le doy la bienvenida. Bienvenido y gracias, mi hermano Armando Acosta, por estar nuevamente aquí con nosotros. Gracias a usted, hermano, por la invitación, y gracias por la invitación, Pastor Carrillo, y al Canal 38, y deseamos que pues estos momentos sean de reflexión, de bendición para todas las personas y cristianos que puedan estar mirando desde cualquier lugar, su hogar, su trabajo, etcétera. Estamos aquí una vez más agradeciéndole a Dios por esta oportunidad, que sea de bendición para todos. Amén. No, pues de antemano muchísimas gracias, ¿verdad?, a nuestro hermano por permitirnos pues ese privilegio. Es una grande bendición. De hecho, él nos acompaña a veces ahí en la iglesia de la Restauración, así se llama, Hechos 3:21, donde estamos pastoreando. Nuestro hermano pastor, ¿verdad?, él está trabajando allá en Ciudad Juárez. La iglesia se llama Monte de Dios, ¿verdad, mi hermano? Monte de Dios. Y quisiéramos de entrar, ¿verdad?, aprovechar el tiempo y también pues saludar a todos nuestros hermanos en Ciudad Juárez, en El Paso, Las Cruces, donde nos están sintonizando. Yo sé que también quizá hay una gente que está en el hospital, que está, ¿verdad?, todavía ahorita hospitalizada, está en su cuarto. Déjeme decirle que ahí está también en su pantalla un teléfono al cual, si usted desea, siente que se haga una oración, ahí está el teléfono, ¿verdad?, para que con toda confianza y libertad nos hable. Ahí están nuestras hermanos en los teléfonos, y con todo nuestro corazón tomaremos su llamada y con la más atención que podamos tener para hacer mención de su llamada. Saludamos también allá en Ciudad Juárez a la hermana Cóniva, que también está en familia Reinaga, todos ellos también les mandamos un saludo y les pedimos también, ¿verdad?, pues que si tienen alguna necesidad, pues llamen aquí a su canal 38. A todos en Ciudad Juárez, Las Cruces, un saludo para todos ellos, los pastores, todo ministerio. Pues vamos a adentrarnos al tema, ¿verdad? Nuestro hermano está presentando ahorita también una tesis que lo va a hacer en el mes de mayo, perdón. El título de la tesis de nuestro hermano se llama Ser Iglesia en un nuevo contexto social. Me gustaría pues que adentrarnos al tema. Él ahí trae preparado también un texto en el cual me gustaría pues tocar y entrar a fondo, porque el tiempo apremia y hay que aprovechar el tiempo. ¿Lee el pasaje usted? Lo que leemos. El texto es Lucas 16. O Mateo le mencionaba también. Ok, vamos allá. Me gustaría. Lucas 12. Mejor. Sí. 54 al 57. Sí, la escritura así dice, Lucas 12, del 54 al 57. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo, y decía, también las gentes, y cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y es así. Y cuando sopla el austro decís, habrá calor, y lo hay. Hay una palabra fuerte, hipócritas, sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra, y cómo no reconoces este tiempo. ¿Y por qué aún de vosotros mismos no juzgáis lo que es justo? Pues cuando vais al magistrado con tu adversario, procura en el camino librarte de él, porque no te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Sin duda un texto fuerte, pero así es la palabra del Señor.
Pastor Acosta. Así es, hermano. De Amén. fuerte. Amén. Amén. Así de que fíjese, yo quisiera adentrarnos en el tema. ¿Qué tiempo estamos viviendo como iglesia? Ya no queremos decir como ministerio, ni queremos hacer ilusión, ni mencionar cierta denominación. El tema aquí es cristocéntrico y en sí es para, se podría decir, despertar en cierta manera a la iglesia. Ahorita antes de entrar, ¿verdad?, al canal, platicábamos en qué postura está ahorita la iglesia. No estamos hablando de un solo pastor, de un solo ministerio, sino en sí la iglesia. Aquí está hablando de una restauración, de que se están viviendo tiempos difíciles y precisamente cuál es la postura de la iglesia, qué requiere la iglesia hacer o responsabilizarse. Estaba yo leyendo, el hermano nos compartió de su tesis y tenemos una grande responsabilidad y nos hemos acomodado, nos hemos, se puede decir, conformado con el ir a la iglesia, los que aún van, porque con este tiempo de pandemia muchos ya no han regresado a sus congregaciones y no le estamos diciendo de que vaya a nuestra iglesia, que vaya a nuestra organización, no, a donde usted se estaba congregando, donde usted estaba ahí sirviendo, muchos lo han dejado de hacer. En sí yo creo que la iglesia, se podría decir, está pasando por cierta crisis emocional, espiritual y aún también nuestra nación económica, dice ahí nuestro hermano, y aún también gubernamental, de varios factores ha perjudicado toda esta pandemia, hermano. Amén. Sí, pues voy a mencionar esto en serio, humildemente. Sí. Lo hago para poner en contexto por qué yo tengo esta opinión, ¿no?, de cómo vivimos el cristianismo ahora. Sí. Afortunadamente, yo vengo caminando en estos senderos de Dios por 50 años y hay algo que quisiera compartir. Yo no vengo de una tradición cristiana. Yo en realidad fui abarcado por el Señor en condiciones que quizá en alguna vez podamos compartir, condiciones difíciles. Yo me consideraba pues no creyente en Dios, ¿verdad? Por situaciones que la vida nos dio. Y entonces cuando yo llego a los caminos de Dios, yo cuestiono muchas cosas de la iglesia, porque digo, no me formé en un hogar cristiano. Y desde entonces ya era yo inquieto para el estudio. Yo secularmente en esos años era alguien medio como fuera de serie, diría, ¿no? En la iglesia en los años 70, porque la gente, normalmente hablo en México, no había mucho acceso a la educación. Nuestros hermanos pastores muy consagrados, muy celosos, pero no había mucha oportunidad de prepararse. Sí. Y llego yo y yo les cuestionaba muchas cosas, ¿no? Y entonces yo dije, entonces no vengo de una tradición cristiana. He sido muy reflexivo siempre. Y esto me llevó a que la iglesia donde yo inicié en México, pues me abrieron oportunidades para prepararnos secularmente. Y no me dieron oportunidad de estar mucho tiempo sentado en la banca. Porque al segundo año yo ya estaba colaborando en una iglesia, asistiendo a un pastor enfermo. Y a los 4 años de bautizado ya era un pastor ordenado oficialmente, en 4 años. Y desde entonces son más de 45 años sirviendo en el ministerio pastoral. Pero digo todo esto para la honra del Señor, desde luego, y para poner en ese contexto mi opinión, ¿no? He visto el desarrollo del cristianismo en estos 50 años. Y Dios me ha permitido, dije, a través de mi anhelo de estudiar, de hacerlo en diferentes instituciones. Entonces he tenido contacto con diferentes denominaciones y respetuosamente siempre hemos dialogado. Yo estudié en el Seminario Nacional Presbiteriano en la Ciudad de México, estudié en la Comunidad Teológica de México, tengo una licenciatura en Teología del Centro Cultural Mexicano y una maestría que acabamos de terminar y estamos en un doctorado. Así que hay una trayectoria educativa, pero también hay una trayectoria de experiencia cristiana de 50 años. Sí. Y hay una experiencia pastoral de más de 45 años.
Digo esto para mencionarles que soy testigo directo de cómo ha evolucionado el cristianismo. ¿Qué hemos dejado? ¿Qué hemos olvidado? ¿Qué ignoramos? Y entonces el versículo que leí a usted, mi hermano, Sí. tiene que ver presente con esto. Es un versículo donde el Señor reta a los judíos y les dice que qué bien saben si está nublado va a llover, si está el cielo así va a pasar esto. Sí. Pero el reclamo del Señor es, ¿por qué no puedes entender los tiempos de Dios? ¿Sí? Y entonces hay una frase que me gusta mucho, que se la quiero compartir, no es Sí. una frase mía, ¿verdad? Sí, adelante. Es una frase que dice, el compromiso sin reflexión es fanatismo en acción, pero la reflexión sin compromiso es la parálisis de toda acción ministerial. Muy Es cierto. decir, si no aprendemos a reflexionar, por un lado, acerca de nuestra realidad como pueblo de Dios, como cristianos, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Para qué existe la iglesia? Exacto. ¿Cuál es la razón de que el Señor se esmerara tanto y pagara un costo tan alto como morir en la cruz para poder hacer resurgir un nuevo pueblo que es la iglesia? ¿Entendemos realmente esto? ¿Entendemos el valor que tiene para Dios la existencia de lo que se llama iglesia? Si no lo entendemos, es una invitación a reflexionarlo entonces, ¿verdad? Porque uno de los problemas, empezando a hablar de los desvíos, ¿no? Sí. Es que hoy muchas veces, y trato de ser prudente, ¿verdad? Sí. Y con mucho respeto hablo en términos generales. No nos damos cuenta que la iglesia ha dejado de ser ese cuerpo de Cristo para convertirla en una organización o en una institución. Fríamente así. Sí, muy cierto. En eso se ha caído y entonces, ¿dónde queda pues la esencia o la razón de existir como iglesia? Y ahí va el pensamiento. Entonces, el compromiso sin reflexión es fanatismo. ¿A qué me estoy comprometiendo? Si no sé a qué ni por qué, se califica como fanatismo. Pero tal vez alguien también, ¿sí?, está reflexionando, pero no se compromete. La reflexión sin compromiso, ¿para qué sirve? No le sirve a nadie. Y es lo que estará pasando hoy en día en las iglesias. Nos compunge el mensaje, la palabra, pero hasta ahí quedamos, pastor. ¿Hasta ahí? Fíjese. No hay reflexión. Vivimos en el mundo de cada quien. Vivimos cada quien en sus aspiraciones, en sus anhelos. Y repito, yo lo digo con todo mi respeto. Pero es una invitación a la reflexión, nuestra plática hoy. Sí. Reflexionemos. Le resumí ahorita en la plática previa, en pocas palabras, la historia. No estamos viviendo un problema nuevo. Es el problema de siempre, ¿verdad? Le decía, los primeros 11 capítulos de la Biblia se conoce como la prehistoria, donde no había un pueblo en especial, eran todas las generaciones. Sí. Pero es dura la palabra de Dios en Génesis 6, cuando Él dice, me arrepiento de haber hecho al hombre, porque todo su pensamiento era solo hacer el mal. Sí. Y soñó teniendo una familia que la consideró útil para renovar una nueva generación, pero cayó en lo mismo. Toda la generación de Noé, perdón por mi garganta, Sí. fracasa y entonces lo intenta de nuevo y llama a Abraham. Recuerde usted, no hay judaísmo todavía, no hay una organización determinada. Denominacional. Simplemente Dios llama a Abraham y lo invita a salir de todo su entorno. Las palabras son, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra. Es decir, abandona todo en lo que te has creado, en lo que has vivido, aún a tu propia familia. Y yo voy a hacer de ti una nación grande. Sí. No está condenando al mundo, está tratando de forjar una generación que sí respondiera a los anhelos de Dios, de salvar y de bendecir al mundo. Y entonces quizás sea el periodo más largo, pero ¿qué pasó con Israel? ¿Cuántas veces lo intentó el Señor? ¿Cuántas veces y cuántas estrategias? Primero se inicia en el sistema patriarcal, 12 patriarcas. Uh-huh. Posteriormente en el abandono total. Pues hermanos, les decía,
en un abandono total, moral, espiritual, emocional del pueblo. El Señor en su misericordia levanta jueces, pero los jueces llegan a un fracaso, los hijos de Samuel. Y Se entonces el corrompe. pueblo ante el fracaso pide que quieren tener reyes como los otros pueblos. ¿Y qué pasó con la monarquía? También se Un corrompe. fracaso también. Y entonces yo, para terminar este comentario, llega el Señor con toda la intención de restaurar al judío, otra vez a la nación. He dicho aquí, una apreciación mía, el 90% del mensaje de los evangelios es un mensaje de restauración para Israel. La iglesia no existe. ¿Y cómo respondió Israel? Son tristes las palabras que mencionábamos, lo que dice Jesús que lloró sobre Jerusalén, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Y ante este fracaso, el Señor levanta un nuevo pueblo, la iglesia. Ujú, sí. Ahí es donde quiero dejar el punto. ¿Qué está pasando con nosotros ahora? ¿Se está repitiendo la historia? Sí. Ahorita que platicábamos previo al programa, muy interesante todo esto y a veces nosotros, se puede decir, concretamos la restauración hasta el libro de los Hechos, que en el capítulo 3, pero ahorita se ha mención y nuestro hermano pastor, que el día del Pentecostés también no inicia ahí en el capítulo 2 de los Hechos, sino desde Joel 700 años atrás. Entonces Dios, en su anhelo, como bien decía, su anhelo es de que la iglesia ahora cumpla ese papel que Israel no pudo desarrollar, y se da una ley, ¿verdad?, a través de Moisés, porque la humanidad en sí, o sea, si hubiésemos obedecer en este tiempo, no requeriríamos ley, pero sin embargo somos dados a, se puede decir, a desviarnos, a desvirtuarnos, a descaminarnos de la voluntad de Dios. Por ello es que se tiene que poner una ley, después jueces y después reyes, y aún hasta este tiempo somos gente que en la gran mayoría, aún también presidentes y gobernantes, ¿no?, por eso es que pide que oremos, se corrompen. Se ha desligado, se ha quitado ya el temor de Dios. Me gustaría compartir el versículo allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3 y versículo 19, y como bien dice el pastor Armando Acosta, que esto es un llamado a un arrepentimiento, a una reflexión, a retomar, se podría decir, la sensibilidad, pero hacia con Dios, porque como bien decía ahorita nuestro hermano, que nos ganamos con oír un mensaje que nos compunge, nos toca, nos llena, pero hasta ahí quedamos. Entonces dice la Escritura que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Ahí dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. ¿Qué dice usted? ¿Se vendrá un tiempo de refrigerio, pastor? Sí. Volvemos entonces a esto, decimos, ¿por qué somos, cómo lo diré? ¿Por qué ignoramos si la palabra de Dios es nuestra guía principal? Y los tiempos están marcados en la palabra de Dios. Entonces, y yo lo que pienso como viejo pastor ya, les digo, no hay reflexión. Y si no hay reflexión, entonces caemos en lo que dice este pensamiento. Si no hay reflexión de una realidad, ¿quiénes somos? ¿Cuáles son los retos que enfrentamos? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Si no hay esta reflexión, somos fanáticos simplemente de una fe heredada, una fe de costumbre. Y nuestras nuevas generaciones, que me preocupan mucho los jóvenes, ¿son cristianos por herencia o por convicción? No sabemos vivir los tiempos, hermanos. Y entonces no hay reflexión. Entonces todo lo que hacemos sin reflexión es puro fanatismo. Y alguien, a lo mejor, decía usted ahorita, alguien a lo mejor reflexiona y se preocupa y llora y gime. Sí, pero no haces nada. Reflexionar sin accionar es el peor problema que detiene todo ministerio. Si vamos a reflexionar es porque queremos lograr adentrarnos en los propósitos de Dios para poder cumplirlos de acuerdo a los retos que tenemos en este momento. Por eso el tema de mi tesis, no ser iglesia en nuevo contexto social. Tenemos que entender
el tiempo que nos toca vivir, el dato que yo le mencionaba que debe haber ya aumentado seguramente, que le digo, en lo personal, mi opinión de cristiano de 50 años, creo que vivimos el cristianismo en la etapa más difícil. Y yo lo voy a decir esto, y repito, con mucho respeto. Adelante. Porque se habla de que los datos que uno puede conseguir oficiales, que hay 33,000 denominaciones cristianas en el mundo, registradas, sin contar las que no estén. Pero le decía, son 33,000 denominaciones diferentes, significa 33,000 formas diferentes de entender el mensaje de Dios. ¿En qué conflicto estamos? Y entonces esto nos lleva a una guerra de quién es mejor. Sí. ¿Sí? O quién es más poderoso, o quién tiene la verdad. No nos mandaron a pelearnos por esto. Yo estoy diciendo, el mundo está hecho garras, moralmente, espiritualmente, hay injusticia, hay hambre, hay enfermedad, y nosotros discutiendo quién es el mejor. Sí, es cierto. Egoístamente. Olvidamos los elementos que dijo Jesús. Has dejado lo más importante de la ley, la misericordia y el amor. ¿Sí? Muy cierto. Has dejado lo más importante. Sí. Cuando yo les digo, ¿por qué no leemos? El mensaje de Jesús no es complicado. ¿Por qué nuestra gente no es adicta a la lectura de la palabra? Yo les digo, uno de los pasajes de Jesús no la pone tan fácil. Si se acuerdan cuando dice, entra en el gozo de tu Señor, porque me viste desnudo, me vestiste con hambre, me diste de comer, enfermo, etcétera. Y le decían, ¿y cuándo te vimos así? Si se lo hiciste a alguno de ellos, a mí me lo hiciste. Entra en el gozo de tu Señor. Es decir, el ministerio de la iglesia es un ministerio de misericordia, de bondad, de amor, de compasión hacia aquellos que necesitan. Y para eso mismo Dios ha levantado a su pueblo en todos los tiempos. Dije, no ha cambiado. Desde el momento que el Señor llamó a Abraham, le dijo, te voy a bendecir para que seas bendición. Así es. No que la bendición se encierre en los edificios, en los templos. La bendición se tiene que llevar allá donde está la necesidad. Y el mejor ejemplo es Jesús mismo. ¿Qué hizo Jesús? Salió a predicar. ¿No? Salió a predicar. Hoy hay un pensamiento que no es mío tampoco. Hay quien ha dicho, dice, ya tenemos muchos predicadores en la televisión. Ya tenemos muchos predicadores en los templos. Hoy urgen los predicadores en las casas y en las calles. Muy cierto. Muy cierto. A ver. Sí, muy cierto lo que se comparte en esta mañana. Sabemos que por cuestión de tiempo pues nos apremia, pero quisiéramos también hacer mención de las peticiones, las necesidades. Amén. Y lo invitamos para que siga hablando. Toda bendición, dice la palabra del Señor, desciende del Padre de las luces. Todo esto es de parte del Señor, toda esta bendición, la sanidad, el consuelo. Si usted se siente triste, solo, está enfermo, por favor, hable. Y aún aunque termine el programa, de todos modos hay gente que está allí al pendiente para atender sus necesidades. Déjenme darle lectura. El tiempo pues es corto y hay que aprovechar. Es de Vivi, sanidad. Al parecer le diagnosticaron lupus y por su amigo Sori, que se siente solo, mire como le decía. También por Cristina, sanidad de su garganta y su mamá que tiene también bronquitis. Claro que sí, vamos a estar ahorita orando por María Trinidad, dice. Paola, sanidad por Paola, de su estómago, por sus niños que están perdiendo la vista, Señor. Por Fernando Reinaga, sanidad que se cayó y se golpeó en la cabeza. También por mi suegro, él es mi suegro, el Señor también lo bendiga, allá nuestro suegro Fernando Reinaga. Por María Teresa, que va a tener corte, y por su hijo, que el Señor también le bendiga y le ayude. Y por Víctor, sanidad y restauración por Carlos. Amén, hermano. Amén. Las que me corresponde leer a mí, hermanos, con toda confianza, sigan llamando. Es de Connie Orrutia. Dice que es por sanidad, pide oración por sanidad. Lina Erlinda,
sanidad, tiene mucha tos. Se pide también, hermana Gloria, dice por familia Carrillo y Córdoba. Sí. Y también hermano José, disculpe que no le entiendo aquí cómo dice, Por José. pero José, Sí. por alcoholismo. Lo Y libre. tenemos a Oscar Ruris, parece que dice así, disculpe, tiene alta presión. Y también a hermana Elsa, por sanidad. Son los que tengo yo aquí, hermano. Sí. Quisiera dar la lectura del contenido. Este va a ser un libro en el cual nuestro hermano para el mes de julio, esperemos primeramente Dios, ya lo tenga allí listo. Pero en el contenido, mire, si a usted le interesa, es el marco teórico, nuestra visión, reconocimiento del problema y la oportunidad que tenemos como iglesia para responder a estas necesidades, nuestra realidad presente frente a los cambios de la sociedad en general. Este es el índice, dice, asunciones teológicas y teóricas, literatura de investigación, objetivos y estrategias de implementación, nuestras estrategias, implementaciones, los temas esenciales que deben ser abordados como concientización de la comunidad cristiana, cuáles son algunos de los temas. Es imposible ahorita también en media hora hacer un resumen, ya que es alrededor de 45 páginas, pero lo invitamos para que si usted tiene allí el interés para el mes de julio, estará listo ya el libro. Y lo invitamos a que siga llamando. Apenas se podría decir la pura introducción, ¿verdad, pastor? La pura introducción. Pero Dios quiere una restauración, no únicamente a nivel espiritual, sino yo creo que la Escritura dice que de todas las cosas. De todas las cosas. De todas las cosas. Tenemos un minuto todavía al aire, ahora se nos hizo más cortito, pero con esto queremos aprovechar para que nuestro hermano pues, nos dé un poquito más de avance de lo que él tiene preparado ahí en su libro. Okay. Muy bien. Son 14 segundos. Para concluir en este minutito, decirles entonces, de mi parte, como compañero de ministerio, como cristiano, me dirijo a todos los que tengan la oportunidad de vernos y decirles que mi invitación es a que entendamos los tiempos. Sí. Esta es lo que nos invita a la parte inicial de nuestra Biblia y en donde tenemos que entender, mis hermanos, yo decía que es el tiempo más difícil que nos toca vivir a nosotros, por eso, por la multiplicidad de los temas de las denominaciones cristianas, que muchas veces en lugar de unirnos para cambiar al mundo, pues estamos compitiendo unos con otros. Sí. Y entonces los que manejan estos momentos de la historia dicen que este es un momento difícil también por otra cosa. Dice que en nuestro tiempo lo califican como el postmodernismo. Sí. Dice que estamos sufriendo los efectos del modernismo y le llamamos post porque no podemos entender qué vamos a hacer. Sí. Es un tiempo de duda. Sí. Es un tiempo de incertidumbre ahorita. Sí, perdón, hermano, pues esto es la introducción. Los esperamos el próximo miércoles. Si usted...